Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Mariana, soy licenciada en Ciencias de la Educación y esto es EduMapi. Me da mucho gusto de que estén el día de hoy siguiendo este video. Y pues bueno, me han llegado más preguntas acerca de qué más pueden hacer los papás durante la cuarentena con los niños, cómo poder conectar, cómo poder jugar, cómo poder enseñar. Y pues hoy les tengo otro tip que usamos en casa. Por ejemplo, a veces buscamos algunas historias para, para mi hijo, a veces me la paso buscando historias que puedan enseñar algo en específico o que traigan algún mensaje y con frecuencia pues a veces no encuentro los cuentos que a mí me gustarían y tengo que escribirlos, tengo que crearlos. A veces los invento, pero otras veces me ayudo de personajes de la historia, me ayudo de personajes eh, que creo que es bueno, que para mí enseñan algo, eh, no a lo mejor histórico, sino más bien alguna enseñanza como seres humanos o alguna enseñanza espiritual. Entonces, a veces, como papás o como mamás, pues no nos damos el tiempo de ver, de profundizar en qué nos gustaría dejarle a nuestros hijos, qué enseñanzas. O a veces no sabemos cómo transmitir las enseñanzas. A veces, pues aprendimos nosotros de tienes que hacer esto porque así es, tienes que saludar a los demás porque así es, cómo no vas a saludar, o por ejemplo, hay ciertas reglas que se siguen a la hora de comer, no puedes poner los codos en la mesa, no se puede hablar en la mesa, no sé, depende de cada familia, de lo que hayas aprendido, pero a veces hay ciertas cosas que te hacen preguntarte, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esa, esa enseñanza? ¿Todavía es válida esa enseñanza? ¿Y por qué si es válida? Y entonces, a medida que nos vamos haciendo estas preguntas, pues vienen otras formas de transmitir, por ejemplo, algunas enseñanzas como el saludo. En lugar de pasárnosla regañando, pues podemos buscar algunas historias de por qué es importante el saludo, cómo nos conecta el saludo con otras personas, qué pasa cuando nos saludamos, qué pasa con la comunicación. Y no nada más para decirle al niño sí, tienes que hacerlo porque el cuento lo dice, o el cuento está dando sí, ¿cómo se dice? Una regla o un ultimátum de que tienes que saludar, sino que va más allá del saludo. ¿Qué hay detrás del saludo? Como seres humanos, digo, como adultos, ¿qué va más allá del saludo? Entonces, a veces a mí me sirven cuentos acerca de personajes reales, o pueden ser personas a mi alrededor, personas de mi familia, personajes históricos, por ejemplo, como Cristóbal Colón. Y bueno, más que meter a Cristóbal Colón eh, como un descubridor o como algo de historia, para mí va la enseñanza más allá. Fue alguien que perseveró para poder conocer otro lugar, para encontrar otra ruta, y no se dio por vencido. Digo, se pudo dar por vencido después de que le habían dicho que no varias veces. Se pudo dar por vencido
cuando ya llevaban mucho tiempo navegando y no encontraban tierra. Se pudo haber regresado a Europa, pero no fue así. Él siguió. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos obtener de historias de personajes reales? De historias que a lo mejor más allá de historias, más allá de la materia de historia, vaya, sino que obtenemos de las vidas de otras personas. Pueden ser los abuelos, los bisabuelos, también pues no sé si sigues alguna religión, alguna práctica espiritual. ¿Qué te llama de esa práctica espiritual? ¿Qué personajes hay detrás de esa práctica espiritual? ¿Cómo puedes transformar esa enseñanza, ese personaje en un cuento para transmitir a los niños? A veces pues nada más es meditar qué queremos transmitir a los niños y de qué manera podemos dejar esa huella y esa enseñanza. De qué manera podemos contar ese cuento como nos llena esa enseñanza a nosotros. Por ejemplo, si contamos un cuento con esa alegría, con ese asombro, con eso que nos dejó la historia de ese personaje, como papás, como mamás, como adultos, pues el niño siente esa energía, siente que hay algo más. No es un cuento más que cuentas por contar a la hora de dormir o para que se duerman, sino es un cuento que te trajo una enseñanza a ti, y con esa enseñanza, con esa certeza que tienes, lo transmites y los niños lo sienten y lo perciben. Entonces, les dejo este tip de usar los natalicios, los personajes históricos, personajes espirituales, personajes de historias de su familia, historias de miembros de su familia, de su árbol genealógico incluso. Cómo pueden incorporar todas estas enseñanzas pues que como adulto traes de la vida, y cómo la puedes transmitir a los niños en un cuento para niños, de una manera, con un lenguaje para niños. Entonces, pues les dejo este tip que en mi caso me ha ayudado, y creo que en algunos momentos sí he dado en el blanco. A lo mejor no decimos el nombre a veces del personaje, contamos un cuento, una historia, a lo mejor que le agregamos un poco de fantasía, pero la enseñanza para ti como adulto, ahí está. Y con esa enseñanza, con esa alegría, con eso que te dejó la vida de esa persona, contar ese cuento hace que se vuelva muy mágico. Pues les dejo este tip para este día. Espero que les sirva, espero que les ayude a conectar con su familia y realmente puedan dejar el legado que quieren hacia sus hijos, que puedan transmitir la enseñanza que les gustaría para sus hijos, y que pues puedan ser esos papás y esas mamás que quieren ser y que han venido a ser. Muchas gracias por escucharme y por seguirme. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del lugar y el momento en el que estén viendo este video. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.